Bien, hoy nos metemos en faena con un material que a primera vista podría parecer un somnífero de manual. Un temario para una oposición del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Uf, sí, suena denso. Mucho. Reales decretos, reglamentos europeos, normas técnicas. Pero si le damos la vuelta, cada uno de estos puntos es en realidad la crónica de un accidente que nunca ocurrió. Me gusta esa perspectiva. Es un manual sobre cómo conseguir que un pudo haberse evitado nunca llegue a decirse. Es la perspectiva correcta. Lo que vamos a hacer es desmontar el motor de la prevención. Veremos cómo se construye la seguridad de una máquina, desde el primer boceto hasta que llega a manos de un operario. Ajá. Es un sistema diseñado para lograr algo que parece un juego de equilibrios imposible, proteger al máximo a las personas y a la vez permitir que los productos se muevan libremente por toda Europa. Un mercado seguro y abierto. Me gusta. Pues vamos a ello. Empecemos por los cimientos, la norma que lo arrancó todo en España. El punto de partida es un Real Decreto de 2008, que en realidad lo que hizo fue traducir a nuestra legislación una norma que venía de Europa, una directiva del año 2006. Vale, y esa directiva tenía un doble objetivo, ¿no? No se trataba solo de seguridad. Exacto, era un 2 por 1. Por un lado, el más evidente, establecer unos requisitos mínimos de seguridad, iguales para todos en la Unión Europea, proteger a los trabajadores, a los usuarios. Claro. Pero por otro, y esto es clave para entender el mercado único, se buscaba derribar barreras. Antes de esto, un fabricante de, digamos, una prensa en Alemania Claro. tenía que asegurarse de que cumplía la ley alemana, la francesa, la española, vamos, un infierno burocrático. Y ahora, si cumples con esta norma, tienes un pasaporte para todo el mercado. No te pueden prohibir la venta en ningún país miembro por motivos de seguridad. Esa es la idea. Unas reglas del juego claras y comunes para todos. Aquí la primera pregunta que me surge es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una máquina? Porque me imagino que la ley no piensa solo en un taladro. No, que va. La definición que da el texto es amplísima. Lo es, y a propósito. La definición básica es un conjunto de piezas, con al menos una que se mueve, impulsado por una energía que no sea la humana directa. Pero a partir de ahí se expande para cubrir casi todo. O sea que intenta tapar todos los agujeros. Eso es, incluye un conjunto de máquinas que funcionan juntas, como una línea de embotellado o incluso una máquina a la que solo le falta conectarla en una fábrica. Pero me llamó la atención una excepción a esa regla de la fuerza humana. Sí, es la curiosidad de la norma. También considera máquinas a los aparatos de elevación que solo usan fuerza humana. Como un polipasto. Justo, como un polipasto de cadena que un operario usa para levantar un motor. La razón es el alto riesgo asociado a la caída de cargas, sin importar cómo se eleven. Claro, la gravedad no distingue fuentes de energía. Pero tan interesante como lo que incluye es lo que deja fuera. La lista de exclusiones es larga. Y lógica, si lo piensas. Excluye armas de fuego, por ejemplo, o los cacharros de las ferias, que tienen su propia regulación. Ajá. Tampoco se aplica a máquinas para usos nucleares, donde un fallo es catastrófico y necesita reglas, mucho más estrictas. Y lo más gordo, coches, trenes, barcos, aviones, casi todo el transporte. Claro, porque todos tienen ya sus propias normativas de homologación increíblemente detalladas. Sería redundante. ¿Vale? Y lo mismo pasa con los electrodomésticos, los ordenadores, los móviles. Ya están cubiertos por la Directiva de Baja Tensión. La idea es que cada producto tenga su marco regulatorio, pero solo uno. Entendido. El sistema parecía sólido, pero la tecnología no espera a nadie. En 2023 se aprueba un nuevo reglamento europeo que va a sustituir a esa directiva a partir de 2027. Sí. ¿Qué había pasado? ¿Qué se quedó tan obsoleto para necesitar un cambio completo? El propio texto del reglamento te da la pista. Habla de deficiencias e incoherencias, pero eso es lenguaje diplomático. El verdadero motor del cambio tiene dos siglas, IA, Inteligencia Artificial. Ahí está la clave. El considerando 12 lo dice sin tapujos. Hay que afrontar los nuevos riesgos del software, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la robótica. Es que ya no hablamos de una máquina que hace un movimiento repetitivo. Hablamos de un robot colaborativo que aprende de su entorno, o de un sistema que toma decisiones por sí mismo. Exacto. La ley de 2006 no podía ni imaginar eso. Para nada. Y por eso el cambio de formato legal es tan importante. Se pasa de una directiva a un reglamento.
que suena a detalle para abogados, pero en la práctica es un cambio brutal, ¿no? Fundamental. Una directiva es como dar una receta general. Estos son los ingredientes y el resultado que quiero. Luego, cada país la cocina a su manera, la transpone a su ley, y ahí pueden surgir diferencias. Claro, interpretaciones. Un reglamento, en cambio, es el plato ya cocinado. Es la misma ley, con las mismas palabras, que se aplica directamente en España, Alemania y Polonia desde el mismo día. Cero margen. ¿Y este nuevo reglamento qué conceptos nuevos pone sobre la mesa? Pues actualiza el propio concepto de máquina. Ahora, un producto al que solo le falte la carga de un software ya puede ser considerado una máquina. O sea, que el software ya no es un accesorio. No, es el alma de muchas máquinas. Pero el cambio más importante es que define por fin la modificación sustancial. Un concepto clave. ¿Qué es exactamente? Pues imagina que tienes una máquina que lleva 10 años funcionando y decides instalarle un nuevo software para que vaya más rápido o le cambias un brazo robótico por otro que no es del fabricante original. Vale. Si ese cambio, que no estaba previsto por quien la diseñó, afecta la seguridad, creando un peligro nuevo o aumentando uno que ya existía, eso es una modificación sustancial. Y la consecuencia es que quien hace esa modificación se convierte, a efectos legales, en el fabricante, Ahí le has dado. con todas las obligaciones que eso conlleva. Tiene que volver a hacer todo el proceso de evaluación de riesgos y marcado C. Precisamente. Es una forma de garantizar que la seguridad de las máquinas se mantiene durante toda su vida útil, no solo cuando salen de fábrica. Y esto nos lleva al proceso central, el corazón de la prevención, la evaluación de riesgos, un proceso que el texto describe como iterativo, una palabra que me gusta. No es algo que se hace una vez y ya está, es la piedra angular, un ciclo de mejora continua. El primer paso es definir los límites de la máquina. Y aquí está uno de los conceptos más potentes. No solo tienes que pensar en el uso previsto, sino también en el mal uso razonablemente previsible. Aquí quería llegar, porque es fascinante. No se trata solo de cómo se debe usar la máquina, sino de cómo la gente la va a usar en el mundo real. Claro. Piensa en un operario que, para ahorrar 2 segundos, anula un sensor de seguridad con un trozo de cinta aislante porque le resulta molesto. O alguien que usa la punta de un destornillador como si fuera una palanca. No deberían hacerlo, pero sabes qué va a pasar. Es previsible. La ley obliga al diseñador a pensar como ese operario con prisa, no solo como un ingeniero en su despacho. Exacto. Y una vez tienes esos usos en mente, identificas los peligros, estimas el riesgo, la probabilidad y la gravedad y decides si es aceptable. Si no lo es, tienes que reducirlo. Y aquí la norma es inflexible. Te impone una jerarquía de 3 pasos que no te puedes saltar. La famosa jerarquía de la prevención. El primer paso es el rey, ¿no? El primero y absoluto. Eliminar el riesgo en la fase de diseño. Hacer la máquina inherentemente segura. Por ejemplo, Si una pieza necesita mantenimiento frecuente, no la coloques detrás de una protección que hay que desmontar con 10 tornillos, porque sabes que al final no la pondrán. claro, Hazla accesible desde fuera. Si no puedes eliminar el peligro, solo entonces pasas al segundo paso. ¿qué son las medidas de protección? Poner barreras. Resguardos fijos, barreras fotoeléctricas que paran la máquina si alguien mete la mano, puertas con enclavamiento. Y sí, y solo sí, después de todo eso, aun queden riesgos, pasas al tercer y último escalón. La información, las señales de advertencia, el manual. Correcto. Es el último recurso. Advertir al usuario, decirle que necesita formación o que debe usar guantes o gafas. Pero lo que la norma prohíbe es sustituir una buena protección por un simple aviso. No puedes vender una máquina con una cuchilla al aire y solucionarlo con una pegatina que diga «cuidado, corta». Exactamente. Todo este proceso parece una odisea para un fabricante. Para que no sea un caos, existe una herramienta clave: las normas armonizadas. Son la DIA, el mapa del tesoro de la seguridad. Son documentos técnicos voluntarios, creados por expertos que te dicen cómo cumplir con los requisitos legales. Reflejan el estado de la técnica y su poder reside en una frase mágica: presunción de conformidad. Es como un atajo validado, ¿no? Totalmente. En lugar de tener que demostrar desde cero que tu resguardo es seguro, si lo diseñas siguiendo la norma armonizada para resguardos, se presume que es seguro. Te da una seguridad jurídica inmensa. Y para organizar este universo de normas se clasifican en 3 tipos: A, B
y C. Exacto. Y la jerarquía es muy intuitiva. Para que nos hagamos una idea, es como construir una casa. Las normas de tipo A son los cimientos. Justo. Luego las normas de tipo B son las herramientas y los materiales estándar. Una norma sobre cómo deben ser los botones de parada de emergencia o sobre las distancias de seguridad. Vale. Sirven para muchas máquinas distintas. Eso es. Y entonces las de tipo C. Son el plano específico de la casa. Perfecta analogía. La norma de tipo C es la que te da todos los detalles para una máquina concreta. Una prensa hidráulica, una sierra de cinta. Te dice exactamente dónde va cada protección. Y lo más importante, si existe una norma C para tu máquina, lo que ella diga manda sobre las demás. Vale. El fabricante ha diseñado su máquina, ha evaluado los riesgos, se ha apoyado en las normas, ya tiene el producto listo. Ahora tiene que demostrarlo. ¿Cómo se certifica todo esto? Aquí el camino se bifurca dependiendo del riesgo. La ley tiene una lista negra, el famoso anexo IV, con máquinas de alto riesgo, sierras, prensas. Si tu máquina no está en esa lista, ¿Mm? el camino es más fácil. Sí, el fabricante puede aplicar lo que se llama control interno de fabricación, que básicamente es una autocertificación. Él mismo elabora la documentación, hace las pruebas y firma una declaración asumiendo toda la responsabilidad. Un momento, ¿me estás diciendo que para una máquina que, aunque no esté en la lista, puede ser peligrosa? El propio fabricante se da el visto bueno a sí mismo. Suena un poco a ser juez y parte. Es una duda razonable. Pero hay dos contrapesos. El primero es la responsabilidad. Si ocurre un accidente, esa firma le va a costar muy cara. Y el segundo es la vigilancia del mercado. Las autoridades. Claro, las autoridades de cada país pueden inspeccionar máquinas, pedir la documentación y, si no cumple, obligar a retirarlas e imponer sanciones muy duras. De acuerdo, tiene sentido. ¿Y si la máquina sí está en esa lista negra del anexo cuarto? Ahí la cosa se pone seria. Si el fabricante ha seguido al pie de la letra una norma de tipo C que cubre todos sus riesgos, la ley todavía le deja autocertificar. Pero si no hay norma o no la sigue exactamente, necesita que entre en juego un árbitro, Un organismo notificado. una entidad externa, independiente y acreditada, que revisa el diseño. Puede hacer un examen CE de tipo, o sea, analiza un prototipo y lo certifica, o puede auditar todo el sistema de calidad del fabricante. Y el colofón de todo este proceso, sea por el camino que sea, son dos cosas: la declaración de conformidad y el famoso marcado CE. Así es, la declaración es el DNI de la máquina. Un documento legal donde el fabricante pone su nombre y dice: yo soy responsable de que esta máquina cumple con todo esto. Y el marcado CE es la cara visible de esa promesa, el sello en la chapa. El pasaporte. Y no se puede poner de cualquier manera, ¿eh? La ley es muy tiquismiquis. Tiene que ser visible, legible, imborrable. Las letras CE tienen unas proporciones determinadas y un tamaño mínimo de 5 milímetros. Vaya. Y, muy importante, debe estar justo al lado del nombre del fabricante, para que no haya ninguna duda de quién está detrás de esa garantía de seguridad. Entonces, si lo resumimos todo, esta red complejísima de leyes y normas se puede destilar en una idea muy simple. La seguridad no es un accesorio que se añade al final, no. Tiene que estar en el ADN de la máquina desde el primer segundo. Esa es la filosofía. Es un sistema proactivo. Obliga a la industria a pensar sistemáticamente en qué puede salir mal para evitarlo antes de que la máquina exista siquiera. Claro. Cada requisito, desde la ergonomía hasta la fiabilidad de un circuito, es una barrera que se pone para evitar un futuro accidente. Es la materialización de que el mejor accidente es el que no ocurre. Nos deja una reflexión para el futuro. El nuevo reglamento de 2023 ya mira de frente a la inteligencia artificial. Pero el avance es tan rápido que nos plantea una pregunta que da un poco de vértigo. A ver. ¿Qué pasará cuando una máquina no solo aprenda, sino que tome decisiones de seguridad totalmente autónomas, modificando su propio comportamiento sin intervención humana? Si un robot en una fábrica decide por su cuenta desactivar una protección para ser más eficiente y ocurre un accidente, ¿de quién será la responsabilidad? Buena pregunta. ¿Del programador, del fabricante, del propietario, de la propia máquina? La legislación siempre va a tener que correr para alcanzar a la tecnología.